Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el poder compartir con ustedes un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Hoy estamos tocando un punto del libro del Génesis. El libro del Génesis nos ha dejado grandes enseñanzas. Y hoy tenemos un tema interesante, quiero que lo diga conmigo, obra de la fidelidad de Dios. ¿Cómo dije? Perfecto, obra de la fidelidad de Dios. Bien, podemos decir que los seres humanos somos muy parecidos, más de lo que podemos aparentar. A pesar de que cada persona es completamente diferente, todos tenemos las mismas necesidades. Y esto va desde las necesidades naturales o primarias, como podemos decir también. Así estamos hablando de beber agua, alimentos, etcétera, etcétera, hasta las secundarias, que son aquellas de satisfacción o bienestar personal. Una necesidad que todos tenemos es sentirse aceptado o amado. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Y la familia, por supuesto, juega un rol muy importante. Seguramente has escuchado que la familia es el núcleo de la sociedad, y esto es debido a que nuestras costumbres, nuestros modales y gran parte de nuestro comportamiento es aprendido en casa. Al describir una familia cristiana, estamos hablando de una familia que sigue a Dios, que sigue los principios que enseña la Biblia, ya que juntos nos buscamos acercar al Señor como individuo o como núcleo familiar. La familia es una institución que fue creada por nuestro Padre Celestial para guiarnos, para apoyarnos, para cuidarnos y amarnos, pero sobre todo para mantenernos en el camino del Señor bajo su perfecta voluntad, que sin duda nos va a llevar a su bendición maravillosa. Y que quede claro hoy que hay un diseño que Dios ha hecho para la familia desde la antigüedad, hombre y mujer. Maravilloso, ¿verdad? Sin un hombre y una mujer no fuera posible procrear. Definitivamente la raza humana no existiría. Así que ese es el diseño original, y todo lo que se pueda decir al entorno simplemente son cosas que el hombre ha inventado, y jamás, nunca un hombre con otro hombre procrearán y una mujer con otra mujer procrearán, porque no es el diseño de Dios para la familia. La familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. Este es el diseño original, escucha bien. La Biblia enseña que Dios estableció la familia desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa, una familia feliz. Pero el enemigo, al ver el potencial que existe en cada familia en las manos de Dios, siempre va a luchar por destruirla. Y más cuando hay un propósito determinado, como en el caso de Abraham, cuando Dios le prometió bendecir a todas las familias de la tierra a través de su estirpe, es decir, a través de su familia. Entonces el diablo de alguna manera busca entorpecer el plan de Dios. Así que quede muy claro que la familia, la institución de la familia, nació en el corazón de Dios. Él fue el que lo inventó, Él fue el que lo implementó, y fue la primera institución establecida en la tierra. Así que el enemigo, cuando ve que Dios tenía un propósito en la familia de Abraham, en la familia de Isaac y de Jacob, el enemigo logra fracturar y disfuncionar la familia de Jacob. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito tenía como fin entorpecer el plan de Dios. Es tan importante entender el plan de Dios sobre la familia, sobre nuestra familia, sobre nosotros, que basta analizar algunos ejemplos muy conocidos en la Biblia, en este libro del Génesis, muy conocidos de la Biblia. En este libro podemos ver el caso de Abraham, el caso de Isaac y por supuesto ahora el caso de Jacob. Ellos obedecieron el mandato de Dios de casarse y tener hijos.
Abraham y Sara ejercieron fe para poder disfrutar finalmente de las bendiciones que recibieron de tener a un hijo aún en su vejez y aún en su esterilidad. Estamos hablando de Isaac. Puede leerlo en el capítulo 21, que por cierto ya lo analizamos. Bajo la dirección del Señor, el siervo de Abraham viajó una larga distancia sin encontrar una esposa para Isaac. Estamos hablando de Rebeca, para que fuera la esposa de este patriarca y se cumpliera la promesa o el deseo de Dios de que se procreara la familia y que la familia creciera y fuera un linaje fuerte, porque a través de ese linaje iba a venir el Mesías y Dios iba a bendecir las naciones del mundo. Jacob trabajó durante muchos años para casarse y formar su propia familia. Estamos hablando de 14 años, la cual llegó a ser la casa de Israel, lo que hoy conocemos como Israel. Y lo puede leer en el Génesis 29, capítulo 29, capítulo 30, ambos capítulos. Y una vez formada esta macrofamilia, que sería el fundamento de la nación, surge una serie de situaciones familiares que darían la pauta para llegar a un nivel de mayor bendición. Y estamos hablando cómo Dios iba a canalizar esta bendición de esta familia hacia el primer imperio mundial de la historia, que era Egipto, o fue Egipto en su momento. Mismo que daría un formato social a esta nación, a esta gran familia. Y bajo el rigor del carácter rudo de esta familia, Dios les llevó a un perfecto plan, cuidando el corazón de José, quien ahora está preocupado de volver a integrar la familia dentro del contexto de Dios. Y por eso José está preocupado por traerlos a Egipto. Estamos hablando de traer a su padre y a sus hermanos. Así que queda claro que así como en el caso de la familia de Jacob, Dios cumplirá su propósito a través de este diseño divino de la familia para tu familia y para mi familia. Bien, vamos a entrar al enfoque del tema. Podemos decir así esto: el cristiano fiel comparte al mundo que le rodea, de su experiencia personal con respecto a la fidelidad de Dios. Vamos a repetirlo nuevamente: el cristiano fiel, el cristiano que es fiel, siempre va a compartirle a su entorno o a su mundo que le rodea, le va a platicar de su experiencia personal con respecto a cómo es la fidelidad de Dios con él o con ella. Bien, estamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 47, versículo 1 al versículo 12. Escuche bien lo que dice, por favor. Capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan,
según el número de los hijos. Qué interesantes versículos de la Escritura. Bueno, estamos reflexionando en el tema y vamos a analizarlo bajo 3 aspectos espirituales. Vamos con la primera sección y es llamado para bendecir. Como dije, perfecto, llamado para bendecir. Podemos analizar que este capítulo presenta la mejor imagen de la vida de Jacob hasta este momento de su historia. Porque antes no encontramos este hecho de Jacob que ahora estamos viendo. Ahora es la primera vez en las Sagradas Escrituras. Nunca jamás apareció como una figura brillante. En efecto, podemos analizar que se da cuando le vemos hacer su viaje a Egipto. Podemos analizarlo muy detenidamente y comprobar que se ha convertido en un hombre de fe. Este capítulo, más que ningún otro, revela esa nueva forma de ser. El periodo de hambre se hacía más severo en sus efectos y a medida que se acercaba el final ya profetizado, el hambre se iba a incrementar de ese tamaño. Aunque todo el mundo entonces conocido del tiempo histórico de este capítulo de la Biblia fue afectado por esta gran hambre, una hambruna sin precedentes. Solo se mencionan aquí las regiones de Canaán y de Egipto en este capítulo porque eran zonas específicas donde se desarrolla la historia que hoy nos está relatando la Escritura. José instaló a su padre y hermanos en la tierra de Gosén antes de pedir permiso a Faraón. Él los lleva a Gosén y aquí hay una estrategia que era comprensible, ya que si ellos se encontraban allí, Faraón se sentiría más inclinado para entregarles esa tierra de Gosén. Escuchen, la tierra de Gosén era una tierra rica en pasto y en agua, aparte que era una tierra que estaba retirada de la civilización urbana o la metrópoli de este gran imperio. Así que después de todo, ya estaban instalados en aquel lugar donde habían desembalado sus pertenencias personales y todo el equipo que traían. En aquellos días los pastores y los ganaderos no tenían buenas relaciones, no eran muy bien vistos en Egipto. Así que los egipcios no se preocupaban de los pastores ni les interesaba sobre ellos nada, ni el oficio en lo particular. El faraón necesitaba personal para hacerse cargo del cuidado de su ganado. Y él le propuso contar con gente de su familia de José para que hiciera este trabajo, con su ganado en lo particular. Luego llegó la ocasión para que José se presentase ante Faraón con su padre. Así que Jacob lleva a Faraón y este fue un evento notable y en él vemos a Jacob como en el mejor momento de su historia, por lo que tenía que mostrar la imagen más positiva que hayamos podido ver al transcurso de su vida. En el versículo 7 encontramos que José trajo a su padre Jacob y lo presentó al faraón. Y Jacob, dice el versículo final, y Jacob bendijo al faraón. Quiero que observemos que fue Jacob el que bendijo al faraón. Por lógica, Jacob estaba actuando en coherencia con el nuevo nombre en que se había convertido al saber que su hijo José estaba vivo. Estaba actuando como un testigo de Dios, realmente como un testigo de Dios. Era una ley natural desde la más remota antigüedad que el de menor rango era siempre bendecido por el de mayor rango. Sin embargo, podemos analizar que Jacob bendijo a Faraón y lo hizo como un testimonio de la grandeza de Dios. En aquel instante, si Jacob hubiera estado viviendo impulsado por los deseos y por los impulsos carnales que lo dominaron en el principio de su historia,
Al principio de su vida, podemos ver que estos lo controlaban su carácter. Bajo esta condición jamás hubiera podido ser el instrumento de su gloria y su poder. Así que se estaba generando la bendición de Dios para el primer imperio mundial conocido en la historia de la humanidad a través del bendecido Jacob. Si los malos impulsos hubiesen controlado su carácter, hubiera habido expresiones tales como: bien, Faraón, he llegado a los 130 años de edad y me agradaría contarle cómo logré sobrevivir cuando era joven. Aventajé a mi hermano en inteligencia y en todo, y luego conseguí hacerme rico por medio de la primogenitura, superé la sagacidad de mi suegro, y después pudo haberse jactado hablando de su familia: tengo 12 hijos, y podía haber continuado pues teniendo más, y ciertamente tenía mucho que contar, no solo de su familia, sino también de sus experiencias espirituales extraordinarias. Siquiera el hecho de ser padre de José, segundo hombre del reino, había estimulado su orgullo, pues ahora era Jacob renovado totalmente. Qué padre, ¿verdad? Cuántas cosas tienen que pasar para tomar una actitud diferente, una forma de razonar diferente, pensamientos, emociones diferentes. Vamos con la segunda aserción, y es lo mejor de lo mejor para ti. Como dije, perfecto, lo mejor de lo mejor para ti. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Por supuesto, en Dios. Estamos rodeados de la presencia misma de Dios. Nada nos puede suceder o tocar a menos que Dios lo permita. Y si Él permite que algo no suceda, es porque sabe que es para nuestro bien. Puede haber provenido de hombres malos que intentaron hacernos mal, pero si Dios lo ha permitido, entonces a la hora que nos alcance será de gran bendición para nosotros. Tenemos el ejemplo de José. Es terrible lo que hicieron sus hermanos cuando lo odiaron, lo vendieron como esclavo, se fue a Egipto, y esto que hicieron fue un gran pecado, fue un gran error, porque sus hermanos solo le deseaban mal. Sin embargo, Dios lo permitió que se dieran así las cosas, y cuando alcanzó a José, este ya se había convertido en la voluntad de Dios para él. Se transformó en la bendición más grande de toda su vida. Aunque él no lo vio así en este momento de aflicción y de pruebas y de luchas, de desprecios, a su tiempo, en el momento preciso, José vio la mano de Dios moverse en todos sus asuntos. Y dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. Bien, se lo podemos leer en Génesis 50, versículo 20. Habitaron en lo mejor de la tierra de Egipto. Esta bendición es debido a que José salvó a Egipto y gran parte del mundo de una gran hambre terrible, y ahora toda la familia de Israel es bendecida y reciben una herencia a causa de que José fue una gran bendición para la nación y el mundo conocido. Jacob confesó que estaba en una peregrinación y sabía concretamente que su verdadero hogar estaba en otro lugar, el cielo. Pocos y malos, él mismo dijo con respecto a su vida, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Esto no debe considerarse como una declaración cínica de Jacob. Él reconoció que el carácter general de su vida y la duración de su vida no se compara tanto a la eternidad y a la vida de sus antepasados. Es decir, lo que viene, esto es pasajero, pero lo que viene es eterno y es maravilloso. Así que Jacob bendijo a Faraón. Faraón reconoció que Jacob era un hombre de Dios de aceptar su bendición. En la religión egipcia, el faraón era considerado como un dios,
La creencia generalizada era que el faraón era la encarnación humana de Ra, el dios del sol. Esto nos enseña qué tan importante fue que Israel obsequiara una bendición sobre el faraón. Así José hizo habitar, después de este hecho, a su familia, a su padre, a sus hermanos, en pocas palabras, a toda la raza de Israel, todos los descendientes, en la mejor tierra de Egipto. Y podemos concluir que José solo fue una fuente de provisión y de suministro. La fidelidad de José bendijo a su familia por entero. Y en el pozo y en la prisión debe haberse preguntado acerca de su futuro. Y en su lugar de desesperarse, obedeció con fidelidad a Dios e hizo siempre lo correcto. Y aquí vemos a uno de los resultados sorprendentes. Y es posible que no siempre veamos los resultados de nuestra fe, pero podemos estar seguros de que Dios premiará nuestra fidelidad. Vamos con la sección 3 y es muchos problemas en una vida corta. Como dije, muchos problemas en una vida corta. Y aquí podemos analizar con respecto a la vida de Jacob, una vida ya con gran vejez. En realidad Jacob a esta altura ya estaba de mucha edad. También podemos analizar su piedad de un verdadero creyente y podemos analizar la autoridad de un patriarca, de un profeta. Jacob soltó la bendición de Dios sobre Faraón. Escuche esto. Y actuó como un hombre de fe. Un hombre que no se avergonzaba de su Dios y que expresaba gratitud al benefactor de sí mismo y de su familia. Tenemos aquí una respuesta muy poco común dada a una pregunta muy común. Jacob llama a su vida una peregrinación. Esto habla del tiempo que un extraño vive en un país extranjero o de un viaje de regreso a su verdadero país. Pensaba no estar en casa. Probablemente Jacob le estaba diciendo en realidad, o esta tierra no es mi casa, o este país no es mi tierra, ¿verdad? Así que él se refería a que la tierra en sí no era su morada, no era su herencia. Sus tesoros estaban en el cielo. Cuenta su vida por el día, incluso por los días de la vida que son breves. Y no estamos seguros de la continuidad de la misma tan solamente por un día. Hagamos esto, contar nuestros días. Él dijo que sus días eran pocos y a pesar de que había vivido 130 años, parecían como pocos días en comparación con los días de la eternidad que él ya esperaba. Siempre analicemos en la muerte de los patriarcas, siempre se agrega esa palabra, fue unido a su pueblo. Es decir, la esperanza de una eternidad donde los creyentes se encontrarían nuevamente, un estado eterno. Y también Job aquí afirmó que estos años eran malos. Esto es cierto con respecto al hombre. Job dijo que el ser humano era de pocos días y que era hastiado de sinsabores. Su experiencia de Job lo llevó al razonamiento de que los días eran malos o son malos, aunado a que son pocos. En realidad la vida de Jacob había sido hecha de días malos. La vejez llegó antes con él mucho más anticipada que sobre sus padres, sus abuelos. Así que la cabeza de esta familia, que era Jacob, estaba a punto de irse de esta tierra. Él lo está diciendo delante de Faraón y le está agregando: mis días han sido malos, muy malos, pocos días, pero días muy malos. Así que la vida de Jacob, al decirle a Faraón que era de cortos días y que peregrinaba solamente sobre esta tierra y que sus días habían sido muy malos, por supuesto que impresionó la vida y el corazón de Faraón. Recordarle que la prosperidad mundana y la felicidad
no podían durar mucho tiempo. Y después de una vida de vanidad y de aflicción, el hombre va a la tumba igualmente desde una posición de un trono, como igualmente en una casa de campo, un campesino, ¿verdad? Nada puede hacernos felices humanamente que pueda permanecer, o sea, sustentable, solo la perspectiva de una casa eterna en el cielo. Después de nuestro peregrinaje, bien sea corto y cansado, como dice esta palabra, la Biblia dice, habla de la nueva Jerusalén, la ciudad que tiene las calles de oro y el mar de cristal, donde no hay enfermedad, donde no hay llanto, no hay dolor. Bien, ahora regresando a la historia de José. Ellos se encuentran en la tierra de José, una área bendecida, con muchos humedales, abundantes pastos. Ahí fue donde lograron establecerse, y así en esta área, en el delta del río Nilo, la buena tierra para pasto, especialmente allí es donde se establecía. No había pan en toda la tierra, porque el hambre era muy fuerte, de modo que la tierra de Egipto y toda la tierra de Canaán desfallecieron a causa del hambre, pero algo extraordinario. Ellos vivieron tranquilamente, sustentadamente y protegidamente en Egipto. José trabajó intensamente los últimos años del hambre o de la hambruna y recogió todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por el grano que habían comprado. Y llevó José el dinero a casa de Faraón y lo hizo muy rico. Faraón le pareció algo extraordinario porque apoyaba los intereses económicos de la nación y del mismo rey Faraón. Sabiendo José que esa bendición que caía para la casa de Faraón también vendría para su familia, quienes ahora vivían en Egipto. Así es Dios, cómo te protege, cómo te guarda, cómo te trae, y de aquellos que tienen, los que tienen la abundancia, los que poseen la riqueza, pondrán en tus manos la bendición, no porque ellos lo quieran, sino porque Dios así lo tiene planeado para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. Así que Job nos explica con respecto a los pocos días y los días malos del hombre, que el hombre nace y se pone a una vida corta, llena de sufrimiento y de injusticia. Solamente la misericordia de Dios y el amor de Dios es lo que te pueden bendecir y darte una vida favorable y feliz. Y podríamos decir, bueno, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios permite tanto dolor? Miren, estas preguntas difíciles han sido realizadas a lo largo del tiempo en la historia y difícilmente encuentran una respuesta satisfactoria. Pero lo cierto es que Dios no es el causante de todo este mal. Aunque en su voluntad lo permite, podemos entender que es precisamente el pecado del hombre. Porque cuando Dios creó al ser humano, hizo perfecto, lo hizo sin enfermedades. Y Dios lo puso en un mundo perfecto. Pero lamentablemente no obedeció el mandato de Dios y por la desobediencia de su pecado, que entró en el mundo y por medio de él, la muerte también entró, el sufrimiento también entró. Y ahora bien, ante esta realidad debemos preguntarnos qué hacer para enfrentar a este mundo lleno de sinsabores, como lo dijera Job en el capítulo 14, versículo 1 y 2. Es importante saber que si bien es cierto que la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna, o el regalo de Dios es vida eterna, que la mejor forma de enfrentar el dolor es a través de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir que la bendición de Jacob al rey Faraón es un indicativo que Dios siempre bendice a todos aquellos que son instrumentos de bendición de parte de Dios para cumplir sus promesas. Ahora, el Eterno por siempre reiterará su fidelidad, su grandeza al pueblo que se mantenga fiel al llamado. Voy a repetirlo nuevamente: la bendición de Jacob al rey Faraón, este es un indicativo de que Dios siempre va a bendecir a todos aquellos que son instrumentos de bendición de parte de Dios.
simplemente Dios está agradecido porque estas personas cumplieron sus promesas. Y el Eterno por siempre va a reiterar su fidelidad, va a reiterar su grandeza al pueblo que se mantenga fiel al llamado. Bien, Dios te bendiga y continuamos. Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también ponen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor eres tu fidelidad. Drop it.